Bueno, son las 19:59 del 10 de julio de 2026. Eh, a ver, hay muchísima actividad de servicios y están incluso entrando en mi casa. Creo, estoy bastante seguro de que entraron a mi casa hace un momento aprovechándose de que tenía mi gata alzada. Me puse a hablar con Grok y escuché como al mismo tiempo que pegaban portazos en un auto que habían estacionado enfrente, me tocaban la ventana así, la ventana de allá, esa de ahí, la que está atrás de mi bicicleta. Como si fuera el viento además, muy despacio, pero probablemente para que lo viera el tipo del auto. Y también para que yo saliera a mirar, abriera la puerta y pareciera que metía a alguien acá que estaba ahí afuera. Además, antes de eso, y obviamente si yo salía, quien estaba ahí se iba a subir por la escalera o se iba a tirar para el otro lado. Probablemente se subiera por la escalera y se saliera por las, por alguna de las casas vecinas, por dónde se habrá metido, además de dónde lo habrán metido. De hecho, los ancianos de al lado están usando nenitos para mandarlos por delante de mi casa. Ayer la anciana de al lado le decía, vayan, caminen despacio a dos nenitos que eran como así, se tenían 10 años, uno un poco más chico y el otro, y los dos con el pelo así como yo, como si tuvieran algo que ver conmigo, como un padre que tiene dos hijos varones y les pone hace el mismo peinado o algo así. Cuando yo estaba en la terraza y esa mujer le decía vayan despacio, y ellos la miraban mal y caminaban como esperando que yo los vea pasar, justo cuando yo estaba en la terraza. Y hace unos días también la vi con un par de nenitos en su puerta, dándoles cosas dulces a los chicos, y el nenito le decía mi mamá está ahí y apuntaba para mi casa. Obviamente acá no había nadie más que yo. Yo estaba en la terraza y estaba viendo lo que estaban haciendo. Un nenito y una nena en la pubertad, que antes de eso habían pasado con un tipo, con un carro. Tipos con carros además pasan permanentemente, hoy pasaron muchísimos. Hoy incluso se me ocurrió que esta parte de la ciudad se volvió una especie de sistema de producción donde los tipos que pasan con carros estarían creando, fabricando algo, fabricando causas armadas en este caso. Muchísimos tipos con carro pasaron, era como un desfile. Así que me quieren hacer pasar además por un lumpen que anda con un carro por la calle. Y eso es así, incluso lo he visto al servicio de enfrente de la casa de mis viejos, el gordo ese que dice que se llama Nahuel, gordo morocho, con barba como yo, eh, con mucha frente como yo, pero con poco pelo acá atrás, generalmente con el pelo corto. Y esta vez que lo vi con dos carros distintos en un lapso de unos minutos, lo vi además cuando probablemente para editar el video, cuando digo algo que les incomoda, me reducen la cámara para que la tenga que volver a subir, como si quisieran agregar algo en medio. Entonces acabo de decir que lo vi al gordo ese, al que le decían, se llama Nahuel y no se debe llamar así, con dos carros distintos, y estaba por decir que tenía pechos cuando lo vi. Obviamente no tiene pechos ese gordo, pero hacía como que tenía pechos, así que además de querer hacerse pasar por mí, me quieren hacer pasar por un travesti, porque se puso pechos. Lo vi, en un momento lo veo de costado y tenía pechos el tipo. Yo lo he visto muchas veces y hay fotos acá que le he sacado cuando pasaba por la calle y no es así.
Hay gordos que tienen esa forma, pero este no. Eso se los puso porque deben estar. Y por eso a veces deben, si bien generalmente usan lumpenes hombres, a veces son mujeres también. Hay una chica que se para acá delante de la casa de al lado algunas noches y se queda parada ahí y espera que pase un auto, pasa por delante del auto, se queda en el medio de la calle mirándolo de frente al auto y cruza la vereda, da vueltas otra vez, espera que pase otro auto y hace lo mismo y así. Y es una chica con una apariencia similar a la mía, mucho más joven, como de 30 años, yo tengo 39 o menos de 30 años, muy delgada, con la piel trigueña, con el pelo atado, sin canas, yo tengo bastantes canas en el pelo. Y quién sabe si sea una chica y no otra vez, parece una chica, qué sé yo. Y camina como, pero no camina como una mujer, camina. Acá es otra, esta es otra en donde les interesa agregar cosas en medio, parece. Acabo de decir, no camina como una mujer. Y ahí me redujeron la cámara otra vez. Decía, esa chica que veo dando vueltas a veces por acá, no camina como una mujer. Camina como un delincuente, como un adolescente delincuente de alguna villa, así moviendo mucho los brazos y las piernas, contoneándose. Que además ellos no caminan así naturalmente, sino que lo hacen como una forma de mensaje físico entre ellos para formar parte del grupo de los que anda por la calle en la suya, en la de ellos, en lo que andan ellos. Como todo comportamiento es en realidad un mensaje. Y esa chica no se debe mover así normalmente, sino que debe estar actuando para decir que se mueve así para hacerse pasar por alguien. Entonces, si soy alguien, tengo que ser un tipo que anda con un carro y tiene hijos chiquitos, como anoche, un tipo que tiene pareja, ¿no? Como ese tipo que andaba con el pelo así como yo, pero vestido de negro. Después de que dije que en un tuit que estaba vestido de negro, le pusieron una campera verde, pero no de un tono verde fajina como este, sino un verde más claro. Y andaba con una chica de la misma altura que él, vestida de negro, o sea, mi altura, mi contextura física, más o menos mi edad, quizás un poco menos, pero blancos ambos. Yo no soy blanco, evidentemente. No tenía barba, además, eran dos policías, evidentemente eran dos policías. Que entraban y salían de una casa de servicios que estaba por la vereda de enfrente, esa misma casa creo donde ponen música unas adolescentes. Creo que es esa casa, y si no es una casa que está cerca de esa, cerca de la esquina, donde hay una especie de mini mercado. Dije, acabo de decir cerca de la esquina, y me cortaron la cámara otra vez, mientras había afuera un ruido de una puerta que se abría. Mi portón no hace ese ruido, y mi puerta tampoco. Dije, cerca de la esquina hay un mini mercado, en esa esquina, por esa vereda. Y desde ahí se cruzaban de vereda un auto que estaba estacionado en la vereda de enfrente por alguna razón, cuando lo podrían haber estacionado en su vereda. Y a esa gente yo no la había visto en esa casa. De hecho, últimamente en esa casa hay una chica gorda en una moto, que tampoco la había visto hasta hace unos días, donde antes de eso no sé quién había ahí, pero incluso he visto gente disfrazada de este tipo, de este gordo que yo le digo Nahuel, porque él dice que se llama así. Lo he visto disfrazado de él. Después de que anduvo con los carros esos, ahí se puso un tipo con una chica, además una chica que es igual a la supuesta hermana de él, que le dicen negra, pero besándose con esa chica. La chica era muy parecida a ella, pero ninguno de los dos era ellos. Pero era muy parecido a los dos. El tipo con capucha para que no se vea bien si era o no era. Y hacían, se comportaban igual que estos dos ahora. Se ponían a besarse al lado de un auto blanco. Y lo mismo que hacían estos dos anoche. Son policías actuando ser gente que son servicios de ellos que pusieron delante de la casa de mis viejos para hacerlos pasar por mí durante años y hacerme pasar por mí entonces, por un delincuente con conexiones policiales, o por un policía delincuente o algo así, que es su intención desde hace años.
decía, hace un rato antes de eso, de que me tocaran la ventana, yo había estado, otra vez parece que les interesó meter algo en el medio de lo que iba a decir. Dije, como decía, un rato antes de que me tocaran la ventana, yo había estado mirando este anime. Lo que pasa es que mientras miraba el anime, Chobits, capítulo 1 de nuevo, porque ya lo había visto, un anime sobre inteligencia artificial, mientras miraba este anime, en realidad no mientras lo miraba, porque lo prendí la verdad y me puse a mirar, me puse a hablar con Grok. Me pongo a hablar con Grok y escucho la voz de un nenito en el portón. Podría ser un nenito que pasaba, pero escucho como va caminando y se detiene delante del portón. Ahí pasa un colectivo y después no se lo escucha más. Ni siquiera se escucha que se vaya a algún lado. ¿Por qué no se escuchó que se fue a algún lado? Porque podrían haberlo hecho entrar en una de las casas de los costados y hacerlo entrar después por la terraza y ser el mismo que después tocó la ventana. Y si no, el que tocó la ventana era algún lumpen que deben tener ya metido en sus casas. Yo creo que en esta casa de acá al lado y en esta hay permanentemente algún lumpen y yo los veo salir, veo que aparecen de golpe, yo estoy afuera y aparecen de golpe delante de mi portón después de que los ancianos de al lado abren la puerta. Ellos abren la puerta, salen a hacer como que tiran yerba de mate en la vereda y además la tiran en mi vereda, cosa de que parezca que yo tomo ese mate, quién sabe con qué esté mezclada la yerba. Yo no tomo mate. Entonces, justo después de que ellos cierren la puerta, aparece un lumpen haciendo ruido con los pies sin que antes de eso se escuchen ruidos con pies de nadie. Es como que sale afuera, se queda parado un rato hasta que ellos cierran la puerta y una vez que cierran la puerta empieza a caminar. ¿Por qué? Porque deben tener todo el tiempo alguien metido ahí, cosa de que la policía venga, los allane a ellos y a mí, hagan como que me encuentran a mí ahí al costado, hagan como que yo sería otro tipo, por ejemplo, estos tipos por los que me quieren hacer pasar, que me instalaron delante de la casa de mis viejos, y hagan un negocio entre ellos. A cambio de que colaboren de esa manera con la policía para hacerme pasar a mí por un delincuente, los premiarían con algo, por ejemplo, haciendo como que son los dueños de mi computadora, haciendo como que son los que han estado espiando ilegalmente, cuando me estuvieron espiando a mí desde hace años, y de esa manera premiándolos con plata, con una indemnización. Y eso es lo que busca la gente que colabora con la policía. Yo le estaba preguntando a Grok por esto también, por el modus operandi de la policía. Primero, en el chat anterior le pregunto por cómo se llamaba este anime para buscarlo. Después eh, le empiezo a preguntar por el modus operandi de la policía, por casos en que la policía plante droga en el agua. Yo sé que lo hacen acá, el agua tiene gusto raro hasta que la dejo correr un rato y no hay gusto a tierra. Y de hecho mi gata vomitó el agua después de tomar agua anoche. Eh, por suerte tenía agua guardada, entonces ya no le di más el agua que vomitó. Tengo que dejarla correr mucho el agua para que pueda ser tomable. A veces tiene olor a gusto a combustible, y otras veces no tiene gusto a nada, pero me empiezo a poner nervioso, me agarra taquicardia, porque debe tener droga, debe tener cocaína probablemente. Y todo lo que limpio con esa agua queda impregnado de droga, entonces eso les permite después plantar droga y decir que ya había rastro de droga en la casa, así que no es solamente cosas que plantaron ellos. Creo que ese es el plan más o menos. Y después me puse a hablar del peronismo eh, y de otras cosas, pero esto estoy hablando con Grok. Y mientras pasaba esto, en algún momento le digo lo del chico ese que se escucha
afuera. Eh, Empezó y terminó todo mientras yo estaba en esta conversación. Ya estaba hablando con Gro cuando se escucha eso, el colectivo pasar y un nenito en la puerta. Y cuando se escucha que alguien toca la ventana. Y acá digo, bueno, voy a grabar un video y es el video este. Es este video. Se escuchó ahora que alguien dijo vamos. Bueno, lo de la cerámica es por esto. Esto es un silbato, por ejemplo. Allá se ve una palita. Ahí hay un plato para gatos. Y allá hay varias cosas. Cucharas, platos, una escultura. Estoy experimentando con cerámica y ahí hay cerámica comprada, pero no la abro, además de porque todavía tengo esta para trabajar, que esta la levanté del río. No la abro por el peligro que representa algo de lo que me di cuenta. Estos tipos, cuando yo les compro la cerámica, me piden que sí o sí, y cancelé la compra varias veces para eso, por eso, sí o sí tenía que pagarles 442 pesos, nada, pero lo tenía que hacer con un pago por Mercado Libre. Me pareció muy raro, entonces cancelé varias compras, pero cada vez que volvía a comprar en otro lado, a este precio no había más que esas dos cuentas en donde trataba de comprar esto. Y encima la cerámica roja tampoco había mucha, generalmente cerámica blanca para alta temperatura. La cerámica roja se puede hacer en el fuego, más o menos. Les terminé comprando a ellos igual y terminé aceptando esto de pagar 442 pesos, que supuestamente era por impuesto de la provincia, que no tiene ningún sentido y es una mentira. Y sin embargo se los pagué igual porque quería la cerámica. Le pregunté a Mercado Libre en una pregunta si esto podía ser cierto, me dijeron que no, que eso no es verdad, que no hay pagos así en Mercado Libre, los impuestos no se cobran de esa manera, nadie, eh, nadie recolecta plata para pagar impuestos, sino que las ponen en el precio de los productos. Y lo que me dijeron esta gente es que el precio del producto en ese caso tendría que ser distinto según la provincia, y que como cada provincia tiene un impuesto distinto, otra vez parece que les interesó, dije que el monto del impuesto tendría que ser distinto según la provincia. Y como cada provincia tiene un impuesto distinto, un monto distinto, entonces ellos lo cobraban aparte. Mentira, porque si no todos los productos que vienen a Santa Fe harían lo mismo. Y es la primera vez que alguien me dice una cosa así. ¿Qué pasó? Al mismo tiempo que me llegaba esto, escucho un disparo de un arma bastante potente, como una 45, sonaba una 9 milímetros, probablemente una 9 milímetros, pero sonó muy fuerte. Podría ser una 45, una 38 tranquilamente. Supongo que era una 9 milímetros, que sonó muy cerca, más cerca de lo que parecía, o quizás sonó dentro de una casa, en algún lugar donde el eco hacía que pareciera un calibre más grande. La cuestión es que sonó cerca de acá, justo cuando al otro día me tenía que llegar esto, o el mismo día. Bueno, me parece que el día anterior a que me llega esto. Eh, o el mismo día, ya no sé. La cuestión es que yo me puse a pensar, ¿qué pasa si la policía le pide a un vendedor lumpen, o un vendedor que haya tenido problemas con la policía en algún momento, problemas con la justicia, para que no molestarlo con otras cosas, no armarle una causa, por ejemplo? Gente acostumbrada a colaborar con la policía por este tipo de cosas, que le agregue pólvora a la cerámica. Entonces cuando yo tocara la cerámica me iba a quedar pólvora en las manos, y por eso los tipos hacen un disparo al aire cerca de acá
Y de hecho, después de que suena ese disparo, suena la voz de un tipo que se viene caminando y habla delante de mi casa. Era la voz típica de estos tipos que hablan delante de mi casa, voz de alguien de unos 30 y pico de años. Dije, otra vez les interesa agregar cosas en medio, parece. Dije, la voz de alguien de unos 30 y pico de años, 40 y pico tal vez, caucásico. Las voces de la gente caucásica distinta de la gente morocha. Caucásico, clase media, más o menos. De hecho, la clase policial debería ser una clase aparte, yo diría clase represora, porque es una clase que acumula plata con corrupción, con delitos, que no tiene las capacidades intelectuales para ganar ese dinero. Entonces intentan acomodarse a su nivel de ingresos, teniendo rasgos de consumo y de comportamiento que no se corresponden con su nivel cultural. No es una clase media cultural, sino una clase media por ingresos, que son ingresos además ilícitos. Entonces, esa es la característica de la forma de hablar de esta gente. Esos rasgos característicos están por estos patrones de consumo que hace que los tipos se sientan de clase media, pero en realidad son lumpenes, son delincuentes que hacen plata con corrupción, que es lo que pasa también en mafias de distintos países donde los tipos empiezan a caminar con trajes caros por las calles, ¿no? Porque tienen plata pero son lumpenes. En fin, pasa caminando con un tiempo que parecería el que se tardaría alguien en llegar desde el punto donde se escucha el disparo hasta mi casa caminando. Entonces no me extrañaría que haya sido el mismo tipo que tiró el tiro y que alguien lo haya visto delante de mi casa y incluso fotografiado delante de mi casa, cuando antes lo fotografían quizás tirando un tiro en algún lado, y así me hacen pasar por un tipo armado. Entonces me pareció que era mejor, decía, justo cuando pasaba alguien por la vereda caminando, y cuando levanto el teléfono así para mostrar de nuevo el paquete de Mercado Libre, me pareció que era mejor no abrirlo. Es pesadísimo. Como se ve, está mi nombre, en algún lado está mi nombre por acá. ¿Dónde está? Por ahí anda, qué sé yo. Eh, la cuestión es que todavía no lo he abierto. Tengo bastante para trabajar acá, porque estas cosas, a medida que se van secando y están en estado de cuero, como se le llama a esto, se los puede seguir emprolijando. Esto es un plato para gatos. Se los puede seguir emprolijando para mi gata, obviamente. Esto es un experimento para hacer un shuriken con cerámica. El problema es que no es suficientemente pesado, y si lo fuera sería demasiado ancho, y de hecho ya es demasiado ancho para tener filo. Así que no es muy bueno el resultado del experimento este. Esto es para mí nada más, es una pala para limpiar la mesa de esta arcilla que se acumula. Esto es un silbato. Ahí otra vez les interesó. Parece que el silbato les interesa bastante. Esto es un silbato transverso, supuestamente se llama así. Tiene dos orificios a los costados. Es un silbato de pueblos originarios. Lo tengo que hacer funcionar todavía porque al principio estas cosas no funcionan bien. Esta parte de acá es lo que hay que regular. Este agujero de arriba. Hay que regularle eso. Y también la inclinación de esta parte.
cuesta mucho hacer funcionar estas cosas. Sobre todo las primeras veces que uno las hace. Aparentemente todos los que empiezan a hacer eso les cuesta bastante. Eh, en fin, tengo bastante material para trabajar por acá antes de abrir eso, y de hecho allá tengo otro botellón con una cerámica más de parques. Esta es una mezcla de cerámica de río con un hormiguero. Probablemente la del río hubiera funcionado mejor, pero no lo sé. Ahora me da curiosidad y quiero probarla sola. Y me olvidé de dejar un poco para probarla sola. Pero se me hace que debe ser quebradiza. En fin. Por eso, no, lo que estoy diciendo es que por eso no me molesto mucho en abrir eso. Y supongo que lo voy a tener que tocar con guantes o con una bolsa o algo así. Incluso si le pusieran pólvora probablemente explote en el horno y sea también a propósito para eso, para que no me sirva para trabajar. Así que si empieza a explotar en el horno y larga olor a pólvora, quizás eso quieran también, ¿no? Que quede todo lleno la parrilla de arriba de olor a pólvora. Como si fuera uno de esos tipos que arman municiones de escopeta o esas cosas. No me extrañaría que pasara eso. Eso es lo que está pasando ahora, pero me quedo corto realmente, porque la policía ha estado muy activa, y eso de meter a alguien en mi casa, hacer que me golpee la ventana, quiere decir que están apurados por algo. De hecho, yo lo que le preguntaba a Grok es por este modus operandi de no solamente de plantar droga, sino de acosar a personas en barrios humildes. Y yo veía algo que me corroboró, creo que en estadísticas que hay aparentemente, que hay como dos grupos de personas en los barrios que acosan. Un grupo que acepta pasar a formar parte de las bandas que controla la policía, bandas de narcos, de proxenetas, y entonces la policía ya no molesta más a esa gente, no los arrestan más, no les piden más plata porque las bandas estas producen plata para la policía. Y es lo que pasa alrededor del barrio de la casa de mis viejos, donde hay gente que ha prostituido a sus hijas eh, para la policía, para la comisaría del barrio. Y entonces la policía ya no se mete con esa gente, no los acosan, probablemente los empezaron a acosar. Igual que a mi familia, llegaron a un acuerdo, pues lo hacen por algo, ¿no? Consideran que cada una de esas personas que acosan tienen algo que ellos quieren, los que tienen hijas lindas, los acosan para que terminen prostituyendo a sus hijas y no molestarlos más a cambio de eso. Los que tienen hijos, para que los hijos sean narcos, para usarlos para distribuir droga. Y la gente que no se pliega a ninguna de estas cosas, creo que me comentaba que mi hipótesis de que probablemente a esta gente que no se suma a esas bandas, las siguen acosando y les prometen un acuerdo en donde a cambio de hacerse cargo y eh, de darles plata a la policía, a cambio de aceptar una serie de años, pocos años, entonces lo dejarían tranquilos. Entonces lo que hace la policía es decir, ven, se hicieron cargo de un delito porque eran delincuentes, no es que nosotros estábamos acosando a alguien injustamente, sino que eran delincuentes y se hicieron cargo por algo, ¿no? Entonces después, ya una vez que esta gente se hace cargo de un delito, la policía le vuelve a armar una causa y de nuevo tienen que negociar, de nuevo van presos y cada vez que salen lo vuelven a hacer. Y la policía sigue ganando plata, siguen ascendiendo en la policía, metiendo gente presa, gente que acepta delitos aunque no los haya cometido.
y de esa manera tienen estadísticas que les hacen que la provincia diga que están combatiendo el delito y que esos policías asciendan en la escala policial y que ganen plata que esta gente les paga para que los dejen de acosar, cuando en realidad no los están dejando de acosar, sino que están blanqueando el acoso. Creo que esto están haciendo con mi familia. Creo que quieren que mis viejos se hagan cargo de algún delito. Narcotráfico, prostitución, cualquier cosa que ellos estén haciendo en el barrio, alrededor de la casa de mis viejos, quieren que mis viejos se hagan cargo de eso como si los mandaran ellos. Como si mandaran ellos, cuando es la que manda eso es la comisaría del barrio, la comisaría segunda del barrio, la que está enfrente de la plaza Santa Rosa, la misma que tiene una escuela, la escuela Santa Rosa, alrededor. Desde esa comisaría se manejan todos los delitos de ese barrio, del barrio 12 de octubre. Y es el comisario de ese barrio el que maneja eso. Y yo creo que quieren que mis viejos se hagan cargo de algún delito, de decir que mis viejos son los que prostituyen o hacen vender droga a alguien. Mis viejos no son narcos, no son proxenetas. A cambio de que supuestamente los dejen en paz a ellos o a mí. Y no lo van a hacer. Mis viejos son casi analfabetos y creen eso. Seguramente consultarán con algún abogado también que les diga sí, la única manera de sacarse encima a la policía es esa. Y no es verdad. Los abogados están entongados con los policías. Y si dijeran algo que la policía le incomode, seguramente los atropellarían cuando salen a la calle. No creo que cuando la policía empieza a acosar a alguien lo dejen de hacer. Es entonces un cambio de poder que haga que la gente que acosan deje de ser acosable y que los perseguidos pasen a ser ellos. Solamente en ese caso. Entonces no hay nada que negociar. Yo en todo caso no negociaría. Ni siquiera si pensara que sirve de algo. Pero ni siquiera sirve de algo. Yo no soy un delincuente, nunca lo he sido. Pero si lo hiciera, me estrenaría como delincuente, ajusticiando a estos tipos, que son todos policías. Son policías corruptos, protegidos por la provincia, por el gobernador de la provincia, que necesita policías actuando de esa manera para que sus estadísticas de combate del delito crezcan, para tener estadísticas que digan que combaten el delito y para tener control de los barrios. Control sobre todas las personas de los barrios, tratando a todas las personas como delincuentes, acosando a todas las personas de los barrios humildes, en vez de combatir el delito, cosa que no hacen porque el delito real en los barrios lo controla la policía, surge de la policía. Es la policía la que delinque en los barrios y lo hacen a través de gente que obligan a delinquir para no meterlas presas. No es mi caso, no es el caso de mis viejos. En el caso nuestro, lo que hacen es seguir acosándonos hasta que alguno acepte ir en cana para que ellos digan que estaban acosando a alguien con razón. Para después armar otra causa y otra más. Eso tiene que terminar. Estos policías se tienen que morir. Se termina así. En algún momento alguien tiene que ejecutar a esos policías, que se terminen. ¿Acaso ellos no matan personas? ¿Quiénes eran los asesinos de Cabezas, el periodista Cabezas de Diario Perfil, de la revista, del grupo Perfil? Eran policías. Permanentemente caen miembros de bandas narcos y son policías.
la ciudadanía no empiece la autodefensa contra la policía, que es el narcotráfico en la provincia, no se termina. Y no se termina hasta que haya autodefensa contra el narcotráfico en la provincia, que es la policía de la provincia. Y la autodefensa consiste en matar a todos los policías de la provincia. Ni siquiera en combatir, en sacarlos del territorio. Hay que perseguirlos a donde sea que vayan, así se vayan a la otra punta del mundo. Hay que irlos a buscar y pegarles un tiro en la nuca. No tienen que existir, no tienen que haber bandas de narcos, ya sean policías o de cualquier clase. No tienen que haber bandas de proxenetas. Pero la justicia no sirve para eso, porque en la cárcel siguen controlando las bandas con gente que está afuera mientras ellos la controlan desde la cárcel. Las cárceles no funcionan para nada, simplemente son herramientas de represión. La autodefensa no es solamente para hacerlos retroceder, es para ejecutarlos, para matarlos a todos. Así se termina esto. Y el poder político actual de la provincia apaña a esta gente. Esta gente se viene queriendo meter en la política desde hace rato. Ya se rumoreaba que a Obeid lo amenazaban para ir metiéndose en el poder de la provincia, y mientras estuvo, él no lo permitió. Pero cuando llegan los socialistas, cagones de mierda, como son los socialistas en general, dejaron que les financien la campaña, dejaron que se metan en la política, que los empiecen a controlar, que los filmen, probablemente en prostíbulos, como se decía que pasaba acá en plena peatonal. Débiles de mierda, hijos de puta. Los mismos socialistas de los que de cuyo gobierno formaba parte del gobernador actual. Radical, peor que ellos todavía. Los otros por débiles y este por hijo de puta. Que consideran que una parte del delito se tiene que mantener para controlar al resto del delito, que es mejor que delinca gente controlable por la estructura del Estado, que delinca la policía, que la policía maneje el delito, porque consideran que el delito no se puede extinguir. Vayan a Cuba a ver si hay narcos en Cuba. Vayan a ver qué les hacen a los narcos que quieren entrar ahí. Cagones de mierda. Eso es lo que está pasando por acá hoy. Pensaba además, últimamente, que había rumores, incluso yo me he puesto a usar cada vez más la inteligencia artificial como para suplir a Google. Era un experimento también mental para ver si puedo suplir a Google y si es mejor que Google o no. Y empezaron a ver como comentarios en internet de que podrían poner a alguien a hablar con Grok o con cualquiera de las inteligencias que tengo. Tengo DeepSeek también. Últimamente me bajé Claude, no hablo mucho con Claude porque le cuento esto que pasa y mi Claude piensa que lo invento yo. No era tan buena esa inteligencia artificial al final. Entonces, estaba preguntando eso, por estos rumores, y lo que entendí en algún momento fue que los rumores tenían que ver con que pusieran a alguien con más o menos mi apariencia, quizás una máscara con mi cara, quizás les interesa mucho esto que estoy por decir, por eso me bajan la cámara. Decía, quizás una máscara con mi cara, porque aman esas máscaras también y son bastante creíbles, seguramente mezclándolas con edición digital para que la piel no parezca sintética, pero de alguna manera son creíbles en una persona, esas máscaras de látex. Supongo que con una combinación entre la máscara en sí, maquillaje y edición. Que puedan poner a alguien con una máscara con mi cara, que diga que me suicidaría, por ejemplo.
que después de que hable con Grok diga eso y después me encuentren muerto, como si lo hubiera dicho yo. Entonces le avisé a Grok que en ningún momento yo iba a decir que me iba a suicidar, que si alguien lo decía es que no era yo, que podrían poner a alguien diciendo ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué significa ese rumor? Que la policía está dispuesta a matarme, que si tuviera la oportunidad de hacerlo lo harían, que para ellos arreglar esto se puede arreglar, por ejemplo, matándome, porque no colaboro con ellos, les impido hacer lo que quieren hacer en este caso, que es hacer que mis viejos se hagan cargo de algún delito, que saben que yo no lo voy a hacer. Les soy una piedra en sus zapatos, así que matarme sería una de las posibilidades. Por ejemplo, he intentado ir a pescar al río, es invierno y no hay peces ahora, pero mis viejos me dicen cuidado que el agua está profunda, me dicen que no vaya directamente, porque sospechan que, por ejemplo, me podrían tirar al río. Así que saben ellos, yo supongo que saben que me podrían querer matar. Y yo incluso he puesto algún video donde yo sospechaba que en algún momento le podrían querer llegar a matar a mi papá, hacerlo pasar por mí, hacer como que él dice las cosas que yo digo en redes sociales, como que mis redes sociales son suyas. Mi papá, que es semi-analfabeto, que se llama José Néstor Sánchez, que no soy yo. Yo no me llamo José, me llamo Hugo Silvestre Sánchez. Entonces pensaba esto y puse ese video también porque pensaba que se lo podrían hacer a él incluso. Estos hijos de puta están dispuestos a matar gente. Estos hijos de puta matan gente de vez en cuando. Han matado a policías cejas, ¿se acuerdan? Este policía que los denunció por narcos, que dijo que los comisarios eran narcos en realidad, que lo que se ve en narcotráfico en la provincia en realidad son los comisarios que ponen gente a poner la cara por ellos. Esto lo ha dicho el legislador del Frade también, que las bandas de narcos en realidad son bandas narcopoliciales y que los que vemos caer son sicarios de los policías, no son los narcos. No caen policías, solamente caen estos tipos. Bueno, me voy a llamar a mi papá y ya que tengo esto prendido, lo voy a dejar prendido y lo voy a llamar. No se lo escuchaba bien, realmente no quería hablar. Y no quería que yo haga ningún comentario además. Se notaba que mi papá no quería hablar de nada, por si yo hacía un comentario de lo que estaba pasando por acá, quería cortar la conversación rápido.
se la escucha mucho a mi mamá, la verdad, por ahí. Así que algo pasa con ella también. Yo lo que supongo es que la restan a cada rato. Y de hecho soñé hoy, y por eso le hice esa pregunta a Gro. Soñé que hacían un arreglo con mi mamá para que ella fuera presa, que se hiciera cargo de algún delito. Mi mamá no es una delincuente. Y además esos arreglos no sirven para nada porque les sirven a los policías para justificar el acoso contra una persona diciendo que en realidad estaban investigando a un delincuente. Y después vuelven a lo mismo con las mismas personas. No dejan de acosar a nadie. Porque las personas son para ellos un negocio. O los mandan a sus bandas a producir plata para ellos, o los siguen acosando para sacarles plata a cambio de no hacerles causas más grandes de las que de todas formas les hacen. No se hacen. Eso es lo que pasa acá. Voy a hacer un café. Voy a sacarle una captura de pantalla a esto, como para que no me borren este video porque me lo podrían borrar tranquilamente. Y voy a sacarle internet para que no lo borren con internet. No lo borren usando internet porque noto que muchas veces estos videos tardan un montón, no se descargan nunca y en un momento se me ocurre cortar internet y ahí aparece el video.